Los pantanos son los ecosistemas más repulsivos y adversos para la vida humana. En ellos se encuentran plagas, enfermedades, animales hostiles y todo tipo de peligros amenazantes que pueden debilitar o incluso eliminar al hombre más fuerte. Sin embargo, hoy no hablaremos de sus incontables males, sino de lo que se esconde debajo de esta agua fangosa y oscura. Visitaremos las profundidades de un lugar en donde no crece nada bueno y en donde se han realizado descubrimientos escalofriantes. Por este motivo, ni se te ocurra levantarte de tu asiento. Síguenos hasta el corazón del misterio y no te quedes las ganas de conocer los hallazgos en pantanos que aterraron al mundo. Número 5. Una película real. ¿Qué es lo más sorprendente que podría suceder en medio de la filmación de una película de zombies? Seguramente que apareciera un zombie real, ¿no crees? Pues esto estuvo a punto de pasar en el valle de Tollenz, en Alemania, pero no de la manera que puedas imaginar. Mientras filmaban una de las escenas de la película y los protagonistas huían por el pantano, uno de ellos sintió que alguien lo cogía de la mano. El contacto lo sacó de su personaje. Al dirigir su mirada hacia las aguas del pantano, comenzó a gritar. Del agua sucia sobresalía el esqueleto de una mano humana. El rodaje se detuvo y cuando llegaron los investigadores, la situación se volvió mucho más tétrica. En el pantano se localizaron más de 130 esqueletos, además de numerosas armas y escudos. Más tarde, los análisis mostraron que se trataban de hombres de la Edad de Bronce, y con toda seguridad libraron una de las batallas más antiguas de la historia de la humanidad. Sus cuerpos fueron sometidos a múltiples investigaciones y se cree que en el pantano hay al menos unos 600 cadáveres más que esperan a ser descubiertos. Número 4. La ciudad perdida. No importa la edad que tengas, seguramente alguna vez has escuchado hablar de la Atlántida, la poderosa y avanzada ciudad perdida en el fondo del océano. Su historia fue relatada por varias civilizaciones y su existencia ha llegado hasta nuestros tiempos, aunque todos hemos dado por sentado que se trata de una leyenda o una simple alegoría. Sin embargo, ¿qué pasaría si la ciudad perdida no estuviese en el océano, sino en el fondo de un pantano? Esta es la pregunta que comenzaron a formularse un equipo de arqueólogos y geólogos cuando utilizaron tecnología de alta gama en sonares marinos para monitorizar un pantano al sur de España. El resultado los dejó estupefactos. Y es que los sonares mostraron una extraña forma sumergida en las marismas del parque de Doña Ana. La estructura gigantesca tenía múltiples anillos y dibujaba lo que parecían las estructuras de una antigua metrópolis. Pero no fue solo estas formaciones marinas lo que llamó la atención de los investigadores, sino las múltiples historias que conducen hasta este punto. En varios relatos, la Atlántida es retratada en una zona tan particular como esta, y aunque resulte increíble, las propias historias de los nativos mencionaban a esta región como el hogar de una civilización olvidada y muy avanzada a su tiempo. Desde luego, nada de esto nos permite asegurar que la Atlántida se encuentra en este pantano olvidado, pero la simple idea ha atraído a miles de interesados, quienes esperan expectantes que se sigan resolviendo los misterios de este lugar. Número 3. Fantasmas en el pantano. Cuando escuchamos que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto a gran escala que involucró a casi todos los países del mundo, muchas veces ignoramos que los frentes de batalla se desplegaron por varios continentes. En el caso de África, luego de que los japoneses bombardearan la base de Pearl Harbor en el año 1941, la respuesta estadounidense llegó hasta Papúa Nueva Guinea. Allí, un avión fue enviado con el objetivo de monitorizar la zona antes de la llegada del grueso de la aviación. Pero las cosas no se dieron tal y como imaginaban. La nave fue perdiendo potencia y desapareció sin dejar rastro. Su tripulación jamás regresó a casa y cada uno de los soldados fue declarado como desaparecido. Después de aquello, el tiempo avanzó. La guerra terminó, pero 21 años después, el misterioso avión reapareció de la forma más escalofriante que puedas imaginar. Mientras un grupo de exploradores visitaba la zona pantanosa de este país, descubrieron una extraña estructura en medio del agua. Al acercarse no tuvieron duda, era un avión antiguo, ya oxidado y envejecido, pero íntegro. Alguien lo había logrado aterrizar en aquella zona, pero nunca lo recuperaron.
Las investigaciones de las autoridades de este país duraron semanas y el resultado fue sorprendente. La tripulación había logrado sobrevivir, pero jamás pudieron abandonar el país. Se cree que las fuerzas rebeldes siguieron la trayectoria de esta nave y los asesinaron al instante. Otros piensan que los fantasmas de estos hombres siguen vagando por la zona y algunos pocos están convencidos de que tal vez sobrevivieron. Sin importar en cuál versión creas, la historia sigue siendo sorprendente y una muestra clara de que ningún país puede saber lo que pasa en sus fronteras todo el tiempo. Número 2. Bonjeep. Australia está repleta de animales escalofriantes y leyendas de todo tipo de monstruos indescifrables que merodean en los lugares menos esperados. No obstante, lo que estás a punto de conocer probablemente puede ser calificada como una de las leyendas más antiguas e inquietantes de este país. La primera vez que se avistó a este monstruo fue en el año 1818, cuando los exploradores James Meehan y Hamilton Hume descubrieron una serie de huesos extraños en los pantanos del lago Bathurst, en Nueva Gales del Sur. Los huesos parecían de algún manatí o un hipopótamo, pero la sorpresa llegó más tarde cuando en medio de sus exploraciones se encontraron con una criatura difícil de clasificar. El animal tenía la cara de un perro y el pelaje oscuro. Su cola era de caballo y de su boca sobresalían 2 colmillos de morsa. Además, su cuerpo era idéntico al de una serpiente. La cabeza pertenecía a un cocodrilo y en lugar de mandíbula, tenía un enorme pico de águila. Todos estos elementos sorprendieron poderosamente a los exploradores, quienes huyeron despavoridos ante el horror que suponía la bestia que más tarde comenzarían a llamar Bonjeep. Las investigaciones sugieren que esta bestia ya había sido descrita en los relatos de los nativos de esta región. Muchos consideraban a la criatura un demonio que vagaba por los ríos, los arroyos y los pantanos recolectando víctimas. Se cree que la muerte que puede producir un Bonjeep es lenta y desgarradora. De hecho, el dolor perdería todo el significado frente a este animal, ya que disfruta torturando a sus víctimas y para él, el ser humano solo es una herramienta para su propia diversión. Número 1. Muñeca embrujada. Los pueblos pequeños están repletos de grandes acontecimientos, aunque ninguno se puede comparar con el misterioso encuentro que han estado manteniendo los habitantes de la localidad de Lucinda, al norte de Queensland, Australia. Según los relatos de los lugareños, desde hace varios meses se han estado cruzando con una extraña figura fantasmagórica. Se trata de una especie de muñeca embrujada que merodea por los caminos próximos al pantano del poblado. Aunque Lucinda apenas tiene 406 habitantes, la mitad de la población parece coincidir en la misma historia. La muñeca aparece de las formas más extrañas posibles y cualquier persona que resulte tocada por ella está condenada inmediatamente a vivir con mala suerte. Este último punto ha sido comprobado a través de la experiencia de múltiples personas de la zona. Desde la aparición de este espectro malévolo, los pescadores se regresan sin haber atrapado nada. Las bases de las casas han comenzado a romperse y los accidentes en la comunidad se han quintuplicado. Parece que esta tenebrosa muñeca es algo más que una mala broma. Sus impactos se han vuelto muy reales y las consecuencias de su llegada han alterado por completo la vida de los nativos del lugar. Los esfuerzos por ahuyentarla tampoco están surtiendo efecto. Sacerdotes de varios puntos del país han acudido en ayuda de este poblado, pero ninguno ha logrado erradicar el problema. Todo parece indicar que se trata de un espectro maligno, una presencia demoníaca que ha llegado para quedarse. Son historias como estas las que nos recuerdan que el mundo es un lugar mucho más oscuro y tenebroso de lo que imaginamos. A veces, lo que parece fantasía y superstición puede tener impactos verdaderamente trágicos en nuestra vida. Y si crees que estás exento de vivir algo como esto, será mejor que nos acompañes en los siguientes videos y conozcas la historia de personas comunes y corrientes, cuyas vidas se convirtieron en un auténtico infierno.